¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa siempre tratamos temas que tienen que ver con la formación humana. Me han solicitado, en pláticas informales, a veces fuera de los programas, que hable sobre los paseos que a veces son parte de la terminación de cursos, en donde los jovencitos, a veces acompañados de algún maestro o a veces organizándose ellos mismos, deciden para dar con broche de oro cierre a sus actividades de escuela, pues hacen por ahí a veces con anticipación algún fondo común para irse de paseo, a veces a casa de algún amigo que tiene en algún lugar cercano. Generalmente los más apetecidos son las playas o lugares donde haya agua, donde haya toda una infraestructura también de diversión. Suelen reunirse. Y me decían qué pensaba de esto. Le digo, bueno, pues el motivo parece bueno, pero tiene muchas implicaciones que prometo comentarlas desde mi óptica, desde mi punto de vista. Pues por eso es de que hoy voy a hablar sobre esos paseos que los alumnos al final han tomado a veces ya como una tradición que viene establecida desde los años. Yo me acuerdo que yo mismo participé en algunos de ellos desde mi época ya de prepa, por ejemplo. Pues, en fin, ahí es un motivo válido, pues, reunirse con los compañeros fuera del entorno familiar a compartir unos días de sana diversión. Pues ese era el objetivo, al menos en tiempos pasados. Ha ido cambiando el entorno y la influencia y la forma de pensar. Y por eso aquello que nos tocó a nosotros vivir, ahí se buscaba ampliar los círculos y se fortalecían los vínculos de amistad. A veces quedaban ahí lazos para toda la vida, experiencias hermosas que no digo que no lo tengan actualmente, sino que hay peligros de los que ahora quiero hablar. Ahora, desafortunadamente, muchos de esos paseos, igual que tantos otros eventos que se organizan, tertulias o kermeses, bueno, las kermeses todavía son más controladas, pero ya donde hay bailes, hay bebidas y estas cosas, pues no han escapado desgraciadamente a la influencia de la cultura hedonista que estamos viviendo en la actualidad, y la función a que me refería de fomentar la camaradería se ha desvirtuado. O sea, gracias a ese hedonismo al que me refiero, pues en donde se ha establecido que el principal objeto de la vida es vivir felices, cómodos y entretenidos a como dé lugar con todo aquello que nos proporcione diversión y placer, pues ahí ya, si ese es el objetivo principal, ya no se ve si está bien o mal el medio por el que se obtienen diversiones y esos estados de a veces falsa felicidad y placer. Y como resultado, pues,
se busca a veces en estos eventos todo lo que en forma frenética nos lleve al placer y a los excesos que nos conduzcan a esto. Y dentro pues ya de esta filosofía, los bares dejaron de tener la función original de ser un viaje para disfrutar sanamente, en compañía de los amigos, aumentando, como decía, la felicidad, la amistad, ¿por qué no? La felicidad y el gozo del encuentro, ¿verdad? Con gente con que te has llevado durante todo el año o a veces años, y se ha convertido en muchos casos en una ocasión cuya finalidad es gozar a rienda suelta, sin ninguna restricción. Ahí hay pues excesos, ¿verdad? Hay alcohol, hay excesos en todos los órdenes. Aquí, por mucho que confiemos en la formación que les hemos dado a los hijos, hay que recordar que son jóvenes vulnerables y no están preparados para lidiar con situaciones que se presentan en estos paseos. Tampoco se puede confiar en todos los jóvenes que van a ir. Si bien conocemos su círculo de amistades más próximos, la verdad es que ya en estos paseos pues van muchos con los que ellos mismos a veces no conviven y que desconocemos. Y pues no podemos a veces imaginar la influencia que ellos pueden ejercer sobre nuestros hijos. Si ellos no los han frecuentado en forma regular, es porque ellos mismos sabían que había una influencia negativa en estos acercamientos. Pero ya en estos paseos se rompen esos prejuicios y participa todo el mundo. Al principio me acuerdo pues que ese tipo de paseos eran supervisados a veces hasta por varios profesores que iban acompañándonos, y bueno, con un sentido moral y un sentido de responsabilidad de que algunos de los padres o de nuestros padres a lo mejor los iban a responsabilizar y a cuestionar sobre algo salía mal, entonces se veía el esfuerzo que hacían porque esto no degenerara en algo que pues ellos mismos al final tuvieran malos ratos para explicar qué había pasado. Pero bueno, en la actualidad pues lo que menos quieren los jóvenes pues es esa supervisión y esa sujeción, y esas compañías que regulaban lo que se hacía en estos paseos pues ya se acabaron. O sea que van prácticamente solos y a su libre albedrío. Y en el entorno pues que se desarrollan estas vacaciones hay mucho peligro, porque sin duda son eventos de gran provocación que invita, como decía, toda serie de abusos y riesgos. No hay que olvidar que se trata de que estos eventos, estos paseos, se dan cuando los jóvenes en la adolescencia están en pleno despertar sexual, buscando pues desafiar los peligros, ¿verdad? Desafiar la autoridad y las restricciones. Y luego pues hay música excitante, atardeceres hermosos, y luego a veces, como lo decía, una ilimitada cantidad de alcohol. Así manifiestan sombría, ¿verdad? Que es un machismo, es un falso valor. Y cuando son paseos mixtos, pues aunque estén ellos en una habitación y ellas en otras, la verdad es que están en habitaciones contiguas y reunidos ya sin más propósito
que pasarla bien y sin ninguna supervisión, pues esto empieza, como dije, a hacer más complicadas las cosas de lo que fueron en otros tiempos estos paseos de fin de curso. Todo esto pues en plena adolescencia, cuando todavía los jóvenes carecen de suficiente autocontrol, de responsabilidad y madurez, y todavía con ánimo, como decía, de romper cualquier restricción y autoridad, porque están buscando su individualidad y la prueban a base de esos desafíos. Entonces, pues, están sin medir las consecuencias de sus actos y hasta convencidos de que a ellos nada les va a pasar. Y en momentos en que, además, decía, la influencia de grupo colabora muy bien con la, pues, presión interna, por decirlo de alguna forma, de sus hormonas que están en pleno desarrollo. Pues más de alguna mamá a lo mejor me está oyendo, de las que vino, y platicaba pues de alguna adolescente, hija embarazada. No estoy hablando de nadie en particular, no estoy dando nombres, y aunque se sienta aludida por la persona que hablaba, bueno, lo cierto es que esa es la realidad, no de ella, de mucha gente, ¿verdad? Que por no haber medido el peligro que había, pues aprobaron, dieron permiso para que fueran a estos lugares sin la supervisión debida, y ahora pues lo lamentan. Por eso me dio pie para hablar de esto el día de hoy. Pues con mucha frecuencia, por lo que estoy diciendo, los paseos terminan en forma desastrosa y con consecuencias en estos tiempos, con consecuencias graves para la salud y hasta para la vida de algunos participantes. Ustedes y yo hemos visto en los periódicos cómo jóvenes que andaban pues disipándose en fiestas y con exceso de alcohol y manejando algún vehículo, o arrollaron y mataron o se murieron ellos mismos. A veces, yo recuerdo, hubo un accidente muy fuerte en donde murieron varios jóvenes, varones y muchachas también, en plena adolescencia, tras una fiesta de estas a las que estoy haciendo alusión. O sea que es una realidad esto que estoy hablando. Y si bien hablo de paseos, bueno, pues lo mismo da de fiestas donde intuye uno que puede haber excesos y que se van hasta altas horas, ya no de la noche, ¿verdad?, sino de la mañana siguiente, del día siguiente, pues encierran los mismos problemas. Ahora, estoy hablando de accidentes directos por exceso de alcohol y manejo inadecuado de algún vehículo, pero ustedes y yo sabemos que en estos tiempos hay también graves problemas de enfermedades venéreas que a veces pueden arruinar la vida de un adolescente para siempre. Pues qué sé yo, que si el papiloma, que si el SIDA y tantas enfermedades más. Estamos viendo pues de esos eventos, fiestas que se prolongan hasta altas horas de la noche, o paseos donde ya se programa el estar fuera de casa algunos días. Y cómo puede, si no hay una supervisión adecuada, cosa que luego se acepta en últimas fechas como una demostración también de madurez de los padres. Yo no sé de dónde se saca esto,
¿De dónde se puede pensar que nosotros podemos dejar de cumplir nuestra obligación de padres supervisando la salud moral, mental y física de nuestros hijos por una pretendida actualización de nuestra manera de pensar? La adolescencia siempre será adolescencia. Esto es carecer de la experiencia necesaria para autocontrolarse y poder medir los alcances de todos los actos que están asumiendo. Y si bien es cierto que hay que enseñarlos a que asuman responsabilidades, esto a qué me estoy refiriendo, estos eventos, estas fiestas, estos paseos, como lo decía, ocurren en un momento dado en que sus compañeros los invitan y ejercen una gran influencia para que rompan las normas en que han sido educadas, por un lado, y por el otro lado, el deseo ahí siempre presente de experimentar a veces esa sexualidad que está a todo galope en ese momento haciéndose presente. Pues el que siga habiendo accidentes y todas estas cosas que después nos lamentamos, tiene que ver con ese apoyo que damos los padres, a veces confiando demasiado en los hijos sin reflexionar nosotros que tenemos la experiencia de que no están todavía ellos en edad de automanejarse. Y luego lo justificamos diciendo, bueno, es que yo confío en mis hijos, ¿verdad? Porque pues los he educado y además yo en mi época de adolescente también yo fui a esos paseos y a fiestas similares. Lo que sucede es que no nos acordamos cómo era el entorno y cómo era la sociedad en la que nosotros nos manejamos respecto a la actual. O sea, hay que tener en cuenta que las circunstancias morales de la sociedad actual son muy distintas de las del pasado. Hoy todo se permite porque ya la vida no se rige por principios, sino por opiniones. El que defiende principios ya resulta anacrónico, ya resulta gente fuera de orden y empieza a ser criticado. Y la opinión generalizada es la que se toma. Y la opinión, pues sabemos que en este tiempo es de que nada es malo, que todo se permite. O sea, el permisivismo. Y pues esa es una táctica que sabemos de dónde viene. Hay una ley moral, ¿verdad? Los 10 mandamientos ahí, el decálogo. Esos los dicta Dios mismo para beneficio del hombre. Mientras que el permisivismo viene exactamente del enemigo de nuestra alma, del chanclas de Satanás. Ahí todo se vale. Si quieres, ten religión, si no quieres, no tengas. Si quieres, mantente casto y virgen, si no quieres, no lo hagas, no pasa nada. Si quieres, mantente en sobriedad, si no, bebe en exceso, que finalmente la vida es nada más una y solo se vive una vez y ahí todo se vale. O sea que, pues, el ambiente muy diferente en el que se desarrollan esos paseos, en el que se desarrollaron en los tiempos que a nosotros nos tocó realizarlos. Hoy todo se justifica. Y la justificación es que, bueno, pues todo mundo lo hace. La excepción de la regla es la que ya se ve mal. Entonces, pues no soy ni el primero ni el último, se les oye decir, ¿verdad? Y así se justifica cuando las cosas salen mal. Y ya ahí
lo que los muchachos quieren o al que quieren es al que los patrocina, porque lo sienten de que sí, este padre, esta madre que tocó sí es buena onda, ¿verdad? ¿Qué pensarán cuando caen ya en todos esos peligros a que me estoy refiriendo? Algún accidente por excesos de alcohol, donde quedan mutilados o a veces, pues ahí marcados para toda la vida, o donde hasta la vida misma pierden, ¿verdad? O cuando por la inexperiencia se dejan llevar a relaciones sexuales que terminan en forma lamentable también marcándolos, ¿verdad? Porque en forma torpe deciden ir a abortar a un hijo, ¿verdad? Que les va a estar reclamando de por vida, porque no se puede cometer un acto de esto sin que quede ahí en la conciencia el reclamo. Y pues eso y tantas cosas como las enfermedades mismas a las que me referí. Aquí lo grave pues es que en un sincero deseo de mantener a los hijos complacidos, hacemos eco de lo que está dictando la cultura actual, y lo que no entendemos es que estamos poniéndolos en riesgo. Y si bien es cierto que a alguien le parecerá una exageración, "Oh, pues yo he mandado a mis hijos y no les ha pasado nada", no les ha pasado nada, bueno, pues qué afortunado ha sido, porque la verdad es de que en los tiempos actuales y bajo las circunstancias a las que me estoy refiriendo, de cómo piensa la sociedad y cómo se dan estas cosas que todos sabemos, vea una discoteca para que veas ahí lo que hace la juventud, cómo se disipa, cómo bebe, cómo baila y cómo se relaciona. Bueno, pues si estamos dentro de la ciudad, en un ambiente de una discoteca, imagínate cuando se va de paseo y no hay supervisión ni control de la llegada, pues ahí se agravan las cosas. Ahí todos corren peligro de que algo grave les ocurra, y si no les ha ocurrido, pues ha sido por la misericordia de Dios, pero no hay que tentar a que esto ocurra. Pues hay que recordar aquí que los padres, para demostrar que realmente amamos a los hijos, no debemos mantenerlos contentos, sino que debemos tener la valentía de hacer lo que sea necesario para asegurar su bienestar, por mucho que a veces sufran o se disgusten. El mantenerlos contentos en contra de ellos mismos, de los riesgos que pueden correr a nivel moral o físico, no es ser un buen padre, por más que ellos piensen que sí lo eres, por ser condescendiente a todos esos reclamos sin restricciones. Amar, por ejemplo, a los hijos se manifiesta desde pequeños cuando los empezamos a llevar a que los vacunen contra las enfermedades, aunque les duela. Bueno, pues ahí por amor y responsabilidad un padre lo hace. También es educarlos a que coman con orden y lo que deben comer dentro de una dieta balanceada, sin permitirles, aunque a veces lloren y reclamen, las frituras, las comidas chatarra, ¿verdad? Pues, o que hagan aquello que les parezca emocionante, pero que implica un riesgo, un peligro para su salud física o moral. Y eso si sucede de niños, si lo entendemos bien, pues ahora en la adolescencia esto incluye protegerlos de sí mismos, de su inexperiencia, de su irresponsabilidad propia de estos años,
de su descontrol, de sus locuras y de sus fantasías, de la inmoralidad potencial que pueden desarrollar si se les deja que se manejen solos. Y esto hay que hacerlo, decía, con valentía, sin importar que en un momento dado ellos se sientan molestos y hasta disgustados fuertemente en contra nuestra. Amar a los hijos es no fallarles, y los padres que permiten que los hijos participen en experiencias que atentan contra su salud física o su integridad moral, claro que les están fallando. Recordemos pues que ser buenos padres o buenos padres no son los que aseguran que nada les falte a los hijos, sino aquellos que estén seguros de no fallarles en aquello en que ellos tienen experiencia y los hijos aún no la tienen. No te entenderán en este momento, pero cuando maduren, ¿cómo se van a congratular de haber tenido padres que dijeran repetidamente no, a padres que luego, por no decir no y no confrontar a los hijos, dijeron en forma irresponsable sí? El decir no a un hijo es también darle armas para que en el futuro tenga ese carácter y esa fortaleza para enfrentar todos esos problemas que exige la vida y que exige de fortaleza, de presencia, y que si no tienes el carácter, pues vas a ser una gente caprichosa, vas a ser una gente abusiva, mal vista, que no tiene cabida en ningún lugar, y todo esto como fruto de esa falta de educación cuando se debía haber realizado. Cuando una gente no ha sido educada en lo que es esencial, solo queda la autoeducación, y esto a veces se adquiere con gran dolor. A veces se oye expresar a algunas personas con dolor y acaso reclamo a aquellos que no supieron educarlo, y se les oye decir lastimosamente: si mi padre me hubiera dicho, si mi madre me hubiera enseñado. Lo que están diciendo, que por no haber sido educados con el debido tiempo y con responsabilidad, ahora han sufrido golpes dolorosos en la vida, como el restringirles a veces permisos porque estimamos que son peligrosos para nuestros hijos adolescentes. Bueno, pues esto, a pesar de la molestia que les cause, les va a ayudar a formar su carácter. Miren, gracias pues a los músculos que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos esa movilidad y también fuerza, una buena musculatura, además de darnos formas sólidas y armónicas, pues nos permite movernos con mayor agilidad y defendernos ante los peligros. El carácter es algo así como el sistema muscular del alma. Cumple a un nivel superior la misma función que los músculos. A nivel espiritual, el carácter cumple la misma función que los músculos. Nos da fortaleza, nos da agilidad para la defensa. A veces se cree equivocadamente que el carácter es simplemente el modo de ser de las personas, ¿verdad? No. El temperamento es lo que nace con nosotros. Así como la sombra nos acompañará siempre, la sombra de nuestro cuerpo, bueno, pues el temperamento, genio y figura hasta la sepultura. Pero estas cosas malas
o negativas que expresa el temperamento que ya recibimos, las podemos educar, las podemos modificar, encauzar, no eliminar, pero sí encauzar y educar para que atemperen, disminuyan esas expresiones negativas y aumentemos las cosas buenas que recibimos en forma genética a través de ese temperamento. Pues el carácter es el temperamento educado, orientado para que exprese lo bueno de ese temperamento que recibimos generacional y en forma hereditaria a través de la genética. Entonces, pues el carácter es más que el modo de ser de las personas. Es aquello que va dentro de nosotros, regulando nuestro proceder moral y de acuerdo a la capacidad con que hayamos educado, la fortaleza con que hayamos educado ese carácter, pues vamos a tener fuerza para obrar el bien y evitar el mal. Eso no nos lo podemos dar solos en la primera etapa cuando somos adolescentes, sino que quienes nos ayudan a forjarlo son nuestros padres. Por eso hay que conocer con quién estamos lidiando, hablando de nuestros hijos, qué carácter tienen, qué cosas deben superar. Y miren, no se necesita ser un psicólogo profesional. Nosotros vemos las tendencias hacia la violencia, hacia la sexualidad desordenada de alguno de nuestros hijos, hacia la mentira, etcétera. Y les podemos ir con toda responsabilidad, dedicándoles el tiempo necesario, ayudando a que superen todas estas cosas. Un carácter sólidamente formado nos va a dar fortaleza moral para obrar con justicia en situaciones difíciles, adversas. Nos lleva a hacer lo correcto, aunque nadie nos observe. Por ejemplo, a decir la verdad, aunque no nos convenga. Pues a que nos creamos merecedores a veces de cosas, pero que por humildad y reconociendo que si no nos lo dan es porque los demás o equivocaron en el criterio o aplicaron un mal criterio, pero que nosotros siempre debemos tener fortaleza para sobrellevar esas cosas. No lo exigimos, ¿verdad?, de mala forma. ¿Acaso podemos hacer notar que teníamos atributos para merecerlo, pero sin reclamos? En la forma de pedir es el dar, y eso exige carácter. Podemos, por medio de un carácter, dominar nuestras reacciones, instintos, para dejarnos guiar por la sabiduría o la bondad de nuestro corazón. De tal manera que así como decía, la fuerza que procede de los músculos es decisiva en los momentos de peligro o en las actividades que lo exigen, la fortaleza de carácter es decisiva para salir bien librados de las experiencias más dolorosas o hasta adversas de la vida. Por eso el que un padre y una madre ayuden a forjar un buen carácter a sus hijos es darle las armas para que exhiban esa fortaleza que se requiere en la lucha cotidiana. Estamos en un valle de lágrimas. Todos llevamos cargas y retos a superar. No hay mente fría bajo la tierra. Todos tenemos una lucha que realizar. Pero de un tiempo para acá el carácter pasó a segundo plano y la atención se ha concentrado
en el desarrollo de una buena autoestima. Y si se fijan, hay cursos, ¿verdad? Hay seminarios para lograr estas técnicas que nos llevan a una alta autoestima. O sea, hoy la gran preocupación es que los hijos tengan un gran concepto de sí mismos y poca atención se presta a ayudarlos a forjar un buen carácter. Parece que nos importa más que los niños se sientan bien a que sean buenas personas, y se hacen mayores esfuerzos para que sean felices que para que sean bondadosos, por ejemplo. Afortunadamente, cuando yo hablo de autoestima, no significa que esto esté en conflicto con que alguien sea un buen hijo con un buen carácter. O sea, no es necesario entender que compiten la autoestima con una buena formación de carácter. Si la autoestima, por ejemplo, de los niños es genuina, significa que es producto de que se sienten personas valiosas porque son útiles y capaces de contribuir al bienestar de la familia y de todo lo que lo rodea. O sea que la autoestima complementa y enriquece el carácter. Y cuando yo a base de carácter voy logrando superarme, bueno, pues mi autoestima crece, porque me doy cuenta que no fue gratis, que no me lo regalaron lo que estoy obteniendo, sino que yo mismo lo forjé a base de esfuerzos, a base, decía, de saber decir no, aunque de principio me pareciera que debía tomar por lo deleitable que resulta a la vista o por el placer que me podría dar, pero si yo sé que eso forma un mal hábito y va contra los principios morales, el decir no exhibe fuerza, exige fortaleza, exige un carácter bien formado. Y cómo me congratulo cuando a base de ese esfuerzo personal, de entablar esa lucha a las cosas que no me convienen, salgo victorioso. Entonces no están en contradicción autoestima con la buena formación de carácter, sino que se complementan. Debe decirse que el carácter no se enseña solo en forma teórica, sino que se enseña con el ejemplo y se forma como resultado de las lecciones que nos da la vida. Cuando nosotros decimos de palabra y con el testimonio algo a un hijo, y luego él termina experimentándolo en su propia vida, ya no le queda duda que tiene un buen maestro y un maestro que sabe enseñarlo con amor y con autoridad. Y entonces tendrá más ganas de escuchar a sus progenitores, a sus educadores, porque sabe bien por experiencia propia que lo que le dan siempre es lo que más le conviene. Las cualidades que se desprenden del carácter, aquellas que nos dan fuerza moral, como son la tolerancia, la generosidad, la compasión, la perseverancia o la valentía, no se desarrollan en la abundancia, en la exageración, sino en la moderación, y no se enriquecen con las diversiones, sino con las dificultades. Acuérdense que aprendemos más en los momentos de dificultad y de prueba que cuando andamos volando en el triunfo, en el éxito. Ahí nuestro ego
está saciado, ahí no cabe ninguna consideración, todos nos lo atribuimos y todos nos lo merecemos, pero cuando vienen los hierros es momento de reflexionar y nos damos cuenta que somos falibles, que nos equivocamos, que debemos ser más humildes y ya hubo gran riqueza en estas experiencias. Así que, volviendo al símil que ponía, en la misma forma en que unos buenos músculos se forman con trabajo duro, con esfuerzo y constancia, es cuando nosotros nos metemos a esa renuncia voluntaria, pero responsable, de evitar aquello que, aunque parece grato, puede terminar haciéndonos mal, cuando nosotros estamos saliendo con un carácter sólido y bien estructurado. Y esto, pues como decía, nos va a abrir el corazón en generosidad y en sabiduría, en solidez, en el alma. Y esto, cuando así ocurre, sin duda que para bien de los que se esforzaron en educar a un hijo con todas estas atenciones y cuidados, y para el mismo hijo que fue bien educado, una vez pasada y superada esa etapa de la choca contra la autoridad, en donde queremos sacudirnos el yugo de todo lo que nos ponga un freno, una vez que se supera eso, qué orgulloso se siente un hijo, qué orgulloso se siente un padre, el hijo de haber tenido padres que lo hayan educado con tanta responsabilidad, inclusive tolerando las malcriadeces y malas maneras con que se oponían a esas restricciones que imponían los padres. Y los padres, de haber soportado ese momento difícil de los hijos, pero que, llevado con amor, se supera, se tolera y se tiene la sabiduría de entender que es parte de la vida que nosotros mismos experimentamos. Ahí, pues, si no se tiene una fuerza de carácter, nunca vamos a tener seguridad al elegir nuestro camino. Ahí de nada sirven ni los grandes títulos, ni los grandes conocimientos, ni siquiera una gran autoestima si no tenemos el carácter para ponerlo al servicio de lo que nos hace plenamente humanos y plenamente felices. En el servicio es donde encontramos nosotros la felicidad. Pero servir a los demás exige renuncia, exige carácter. La satisfacción de hacer el bien y de obrar en forma correcta es lo que nos da auténticamente la felicidad. Así que nuestros hijos nos necesitan para desarrollar ese carácter y encontrar en su vida esa felicidad que todos estamos buscando, pero que con un buen carácter van a saber encontrar auténticamente su destino, y sin él su destino va a ser incierto y, Dios no lo quiera, infeliz. Llegamos al final del programa. Les agradecemos la atención que nos han prestado y les recordamos, ser un buen padre es el ser valiente para decir no cuando se debe decir no y estar cuidando esta etapa difícil de adolescencia. Que tengan buena tarde, que Dios los bendiga.